En este vídeo vamos a ver una de las 7 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Los Detectives SV y que van a permitir a los peques reforzar, por una parte, las preguntas personales, los gustos, los países e idiomas y la descripción física. Y al mismo tiempo, por otro lado, vamos a tener actividades para reforzar los pronombres, los verbos y la conjugación. En este caso me voy a centrar en los pronombres y concretamente con el material de las lupas, porque vamos a tener otra presentación que va a ser también para pronombres, pero con las maletas. Entonces, bueno, al inicio siempre suelo incluir esta diapositiva en la que os dejo el enlace a la entrada del blog para que veáis todos los detalles y también otras entradas relevantes que pueden complementar a los materiales, como son en este caso el pack Rincón Sujeto y el pack Rincón Reto. También encontraréis el enlace a la entrada del blog para la rutina de los responsables, que es una que siempre utilizo y me gusta mucho, y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudarte no solo a ti, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. En esta diapositiva ya te dejo algunas ideas de juego que vamos a ir viendo con las lupas, tanto en formato papel como con los juegos PowerPoint. La idea es convertir a los peques en detectives y entonces utilizar la música de fondo de misterio y ellos se van a ir moviendo libremente por el espacio. Ya cuando la música para, vamos a decir un pronombre y llevar a cabo tanto juegos sin lupa, como puede ser el de detective o el de 1, 2, 3 pronombre, pero también con lupa, de manera que decimos un pronombre y ellos tienen que tocarlo o incluso escribirlo. De hecho, lo he llamado el detective escritor. También veremos opciones de juego con la tarjeta perdida o la pista perdida, que en este caso combinaremos con algunas de las tarjetas incluidas en este pack y también las cuelga tarjetas. Y bueno, en esta diapositiva os explico un poco otros materiales que vais a encontrar en el rincón sujeto y que nos vienen también muy bien a la hora de decir los pronombres, como pueden ser los papeles y los botes de juego, los dados, aquí también como veis las tarjetitas, y los cuelga sujetos, que serían una especie de libros. Bueno, entonces ahora ya voy a poner la presentación y vamos a ver un poquito cómo es. Aquí tendríamos la primera diapositiva para dar la bienvenida, también la rutina de responsable, que no me voy a parar en ellas porque, bueno, siempre las explico también en el blog. Y tendríamos la de los saludos, que daríamos clic a los dados, un peque dice paro y cuando salga la cara, pues tienen que turnarse a preguntar y responder cómo se sienten. Además, a nosotros nos gusta mucho porque los peques hacen una canción de tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Entonces ellos mismos van indicando a quién quieren preguntar. A ver, voy a seguir. Vale, aquí tendríamos la diapositiva con el objetivo de la sesión, que en este caso es hoy yo aprendo el sujeto. Y lo que he hecho es, pues para introducirlo, he preparado una explicación muy sencillita. Lo que podéis hacer es escoger a los responsables que vengan al centro de la pizarra y lo vayan señalando para que el resto de la clase lea, pero también lo podéis hacer en pequeños grupos o en parejas. Entonces, como veis, aquí tenemos que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción y he puesto pues varios ejemplos. Vosotros lo que podéis hacer es pedir a los peques que también os digan otros ejemplos. Una vez que ya rompéis el hielo, con lo que sería la explicación de los sujetos, vamos a ver los pronombres, que serían las palabras que sustituyen al sujeto. Y para ello he puesto una oración que dice Sara habla español y sustituimos Sara por ella. Ahora vamos a introducir cada uno de los pronombres y para ello hacemos clic en la tecla Enter
y van a ir saliendo. A mí personalmente me gusta mucho enseñarlos con gestos porque así nos dan juego a un montón de actividades. Mirad, voy a dar clic rápidamente para que los veáis. En cualquier caso, si utilizáis la presentación en la pizarra digital, podéis tener un peque que salga al centro y la vaya tocando para que aparezca cada uno de ellos. También aquí he añadido una tabla para ver los pronombres, tanto la forma singular como plural. Entonces lo tendríamos con gestos, con dibujos y palabra escrita, ¿veis? Pero también en la diapositiva siguiente os lo he puesto solo con la palabra escrita. Así que vosotros podéis escoger. Y estoy pensando que voy a añadir una diapositiva que aparezca, mirad, así en blanco, ¿vale? Y así tenéis la opción de sacar a un peque al centro, a la pizarra, para que los escriba. Bueno, y ahora, a ver, vamos a seguir. Tenemos el juego de estatuas musicales, que siempre es un exitazo en las clases, porque además yo les llevo a los peques pues gafas, gorras, usamos las marionetas que tengo en clase para las rutinas y les gusta un montón. En este caso he puesto la diapositiva con 3 altavoces y 3 números, de manera que podéis votar qué canción queréis. Una vez que ya escogéis una, dais clic al altavoz como acabo de hacer y con el ratón izquierdo volvéis a pararlos, ¿vale? Bueno, el juego es muy sencillito. Cuando la música para, un peque dice un número o hace un gesto y el resto de la clase tiene que decir el pronombre. Otra variante sería con el dado. Entonces, mirad, hacemos paro y toda la clase debería de decir nosotras. Bueno, vamos a seguir. También tenemos un juego para unir lo que sería la palabra con cada una de las casillas. Podéis hacerlo de manera ordenada, desordenada, pares, impares, como queráis. Yo voy a hacerlo, por ejemplo, con los números impares. Entonces tenemos yo, él, ahora tenemos nosotros, a ver aquí, vosotros y ellos. Pero bueno, para que veáis, también voy a hacer el resto así rapidito. Entonces, como podéis observar, se van a mover hacia la casilla correspondiente. Ahora vamos a tener aquí una diapositiva para dialogar. Entonces, haríamos clic en el dado que queráis en función de, bueno, pues del grado de complejidad. Si queréis más fácil, bueno, pues con la palabra escrita y el dibujo. Un peque dice paro y entonces tienen que turnarse a preguntar y responder. Incluso esta diapositiva os vale también para juegos de actuar y adivinar por parejas, de manera que el peque que tiene que adivinar el pronombre que ha salido se coloca de espaldas a la pizarra. Si por ejemplo está en el pupitre, simplemente gira un poquito la silla o se gira y así no ve la pizarra. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues ahora ya pasaríamos a las lupas y he puesto aquí una foto para que practiquéis gustos y los peques se turnen a preguntar, ¿te gustan las lupas? Sí, me gustan. No, no me gustan, ¿vale? Y he puesto 2 ejemplos de lupa para que montéis. Hay un montón de opciones, tanto en color, blanco y negro, para escribir, dibujar, mixtas. También vais a tener esta parte que está sin pauta. Entonces lo mejor es que paséis por la entrada del blog si queréis ver más detalles. Yo he puesto la anterior, que era, por decirlo de alguna manera, simple, y esta, que como veis aquí tiene esta parte inferior distinta porque es para doblar. Yo las llamo las lupas desplegables. Y estas me gusta mucho combinarlas con las de verbos porque por la otra parte pues tendrían una chuleta que viene genial para conjugar o para reforzar pues los verbos. Y cuando los peques estén preparando sus lupas, podéis utilizar esta diapositiva en el caso que queráis que sigan practicando pues, vocabulario de la clase, tipo los colores, los lápices, me das o me pasas, no sé, las tijeras, por favor. También os he puesto aquí la diapositiva para enseñar a los peques que podéis guardar las lupas en las cajas.
y también en las maletas. Bueno, ahora ya pasaríamos a ver algunos de los ejemplos de uso con las lupas. Uno de ellos es utilizarlas como tablero de bingo. Y bueno, ahora a continuación tenemos aquí lo que sería, bueno, pues la rosca y los peques tienen que ir completándola. Entonces, para ello harían clic en cada uno de los pronombres y se van a mover hacia la casilla correspondiente. Podéis hacerlo de manera ordenada o también pues podéis darle una consigna de tipo completa los pronombres femeninos o los singulares o los plurales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, los pronombres que sean femenino. En este caso, bueno, yo, como es una chica, pues vamos a considerarlo como femenino. Ella, a ver, ¿dónde tenemos ella? Ahora tendríamos nosotras, vosotras y ellas, ¿vale? O sea que podéis escoger cómo hacerlo. Otra idea de juego sería la de, una vez que la música pare, llevar a cabo tócalo. Entonces decís un pronombre, bien sea en la lengua materna o si no también con gestos, y el peque tiene que señalarlo en su lupa. Mirar aquí, en la siguiente diapositiva, tenemos también un ejemplo con la música que podéis escoger para llevar a cabo los detectives musicales. Entonces, podéis hacer una votación, imaginaros que escogéis la primera y bueno, pues los peques se mueven como detectives por la clase, paramos la música y entonces ahora otra opción es utilizar el dado PowerPoint. Haríamos clic, decimos paro y en este caso el peque tiene que buscar en su lupa el pronombre nosotras o incluso también escribirlo en la zona pautada o si por ejemplo no tiene pauta pues puede también dibujarlo. Esto sería lo que yo he denominado el detective escritor. Mirad, os voy a enseñar porque mirad, en la parte de abajo, a ver si la puedo subir, sí, ahora, vais a ver la explicación, ¿vale? Os he dejado aquí también el enlace a la página de classtools.net con bandas sonoras para utilizar y bueno, os dejo también el enlace a las bandas sonoras que yo he utilizado en este caso y una explicación de los distintos juegos que podéis llevar a cabo, como el que hemos mencionado, de Tócalo o el detective escritor. Pero también podéis llevar a cabo el de los detectives musicales sin lupa, pero también con lupa, que la idea es la misma, pero bueno, en este caso los peques anotan el pronombre. Y también otra opción es la de utilizar esta diapositiva para llevar a cabo cualquiera de los juegos con tarjetas que yo también llamo la pista perdida. Entonces, si por ejemplo dais clic al dado, cuando salga una opción, imaginaros que tenéis por toda la clase o el espacio que escojáis tarjetas distribuidas. Entonces el peque puede intentar buscar la tarjeta que se corresponda. Lo podéis complicar porque si, por ejemplo, utilizáis las tarjetas personalizables o cuelgatarjetas, podéis combinar algunas que tengan dibujos, otras que no, otras que solo tengan la parte escrita y en función del dado que vayáis escogiendo, pues va a ser más complicado. Imaginaros que en este caso teníamos el dado solo con dibujo, pues si ponéis tarjetas por la clase solo con la palabra escrita, es más complicado para los peques. Y bueno, también podéis llevar a cabo el juego de las tarjetas, pero con el femenino o masculino. Por lo tanto, si en este caso, imaginaros, nos sale un pronombre que es él, ellos tendrán que buscar una tarjeta que sea ella. Y lo mismo pues con el número. Si sale, por ejemplo, yo, ellos tendrán que buscar nosotros o nosotras. Y mirad, como veis, vamos a tener distintas opciones de dado. Aquí sería con el dibujo la palabra escrita, solo el dibujo, solo la palabra escrita. Pero también vais a tener esta opción en la que aparecen las tres lupas por si queréis combinarlas o incluso llevar a cabo un juego de memoria. Imaginaros que hacemos las tres lupas a la vez cuando la música para. Haríamos paro, paro,
paro, y los peques tienen que buscar las tarjetas que se correspondan a vosotras, ellas y él. Bueno, y si seguimos, otro juego que podéis hacer sería el de las brujas silenciosas, pero en este caso, bueno, pues en lugar de las brujas he puesto como detectives, pero la idea es la misma. Tres peques que previamente siempre decíamos que eran las brujas, en este caso van a ser los detectives, se colocan en el frente de la clase y cada uno va a escoger un pronombre. Entonces dice paro. La primera opción sería ellas, el segundo detective ella y el tercer detective nosotros. Entonces aquí tenemos un altavoz, daríamos clic, sale una música de dormir y lo que tiene que hacer el resto de la clase es colocarse como si fueran a dormir sin poder ver, de manera que colocan la cabeza apoyada en la mesa. Mientras tanto, los tres detectives se mueven y van tocando cada uno a un compañero. Entonces tenéis que aseguraros que no repiten. Una vez que tocan a un compañero cada uno, se vuelven otra vez hacia la pizarra y dan, bueno, apagaríamos la música y dan una consigna de tipo buenos días, a despertarse. Y entonces los tres peques que han sido tocados tienen que intentar adivinar qué detective ha sido y en lugar de decir su nombre, pues van a decir el pronombre. El resto de la clase también puede participar escribiendo quién creen que es en sus lupas. Y la verdad que es un juego que a los peques les encanta, porque, a ver, yo claro, cuando era el de brujas les llevaba tipo manos de brujas, sombreros, pero bueno, en este caso, al ser detectives, pues podéis llevar también las lupas y les gusta un montón. Bueno, pues vamos a continuar y ahora ya tendríamos aquí un ejemplo que he puesto para que se lo enseñéis a los peques si optáis por utilizar el juego de las lupas con las tarjetas. Entonces tendríamos, bueno, pues lo que he llamado la pista... Uy, ¿qué me he pasado? Perdón. La pista perdida. Y bueno, pues es muy sencillito. Lo podéis hacer sin el juego PowerPoint, pero también, si queréis, esta es otra opción para utilizar con dados. Entonces, una vez más, tendríamos aquí la música con los altavoces. Escogéis la que queráis. Vamos a hacer, no sé. Bueno, la 1, la 2 y la 4 son más de misterio y la 3 es más de como música de cuento de hadas, por si os gusta un poco también, ¿no? Bueno, vamos a escoger, por ejemplo, venga, la número 2. Entonces, los peques, una vez más, se mueven por toda la clase o el espacio que queráis como detectives. Bueno, previamente tenéis que colocar tarjetas por la clase, bien sean ya en forma completa o si no, también podéis entregar kits personalizables para que los propios peques escriban y dibujen sus propias tarjetas con pronombres. Y bueno, si no queréis solo pronombres, pues también pueden ser cualquier palabra que cumple la función de sujeto. Bueno, pararíamos la música y ahora haríamos clic en una de las pistas para que salga un pronombre. Y decimos paro. Bueno, pues toda la clase debería de buscar la tarjeta que tenga el pronombre yo. También otra opción sería utilizar los dados que no tienen en este caso las dos opciones, es decir, o solo el dibujo o solo la palabra escrita y combinarlo con tarjetas opuestas. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo este dado, pues utilizar tarjetas esparcidas por la clase que sean solo con dibujos y así es más complicado. O también podéis entregar las tarjetas personalizables y escribís los pronombres en la lengua materna. Entonces es como que tienen que emparejar los idiomas. Y ya por último tenemos el juego, a ver que le he dado sin darme cuenta, de qué pronombre desaparece, que es uno de rapidez, ¿no? Vamos a tener varias opciones. Mirad, tenemos aquí una lupa y simplemente daríamos clic para que aparezca esta rosca. Lo que va a pasar ahora es que va a ir desapareciendo cuando yo le vuelva a dar clic. Y entonces los peques lo que tienen que hacer es ir diciendo los pronombres en el orden del sentido de las agujas de reloj antes de que desaparezca la lupa.
A ver, ahora, claro, al explicároslo, os he dejado esta lupa puesta aquí en la pantalla durante mucho rato, pero podéis quitar el círculo negro y seguidamente también dar clic para que ya vaya desapareciendo la lupa, de manera que los peques no van a tener tiempo de ver los pronombres. Pero bueno, si queréis también podéis dejarles más tiempo y así es un poquito más fácil. En este caso es una lupa en versión completa, tanto con el dibujo como con la palabra escrita. Lo único... no, perdonad, sí, esta es en versión completa y ordenada, porque va a haber más opciones que vamos a ver a continuación. Esta simplemente, bueno, pues para enseñaros un poco la dinámica de juego. Entonces, como veis, va desapareciendo. Esta es muy rápido, porque, claro, al ser de manera ordenada, pues deberían de saberse los pronombres, ¿no? Entonces puede decir yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Ahora vamos a hacer la siguiente. Y esta, como veis, tenemos también la versión completa, pero desordenada. Entonces podéis dar el tiempo que vosotros consideréis oportunos y a continuación volvemos a dar clic y va a ir desapareciendo. Entonces deberían decir los pronombres. Ahora tendríamos también la misma opción con pronombres desordenados de manera distinta, pero también sigue siendo en formato de dibujo y palabra escrita. Bueno, y ahora ya tendríamos un reto más difícil, que en esta vamos a tener solo el dibujo. Entonces, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. En este caso, como veis, está de manera ordenada, pero ya en la siguiente lo tenemos desordenada, por lo tanto es aún más difícil. Tendríamos vosotros, ellos, él, ella, ellas, nosotras, tú, vosotras, tú y ellos, nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis practicar. Y nada, esto sería la primera presentación. En cualquier caso, en la entrada del blog podéis ver también el resto de vídeos con las otras presentaciones y las explicaciones pues de las lupas, maletas y el resto de materiales.